Ustedes saben que aquí nomás, cerca de la radio, aquí sobre la avenida Corrientes, tenemos un teatro, el Teatro Multiescena, que tiene hoy en cartel una obra muy interesante que se titula La Flor de Magdala, que cuenta la historia de una mujer en crisis que logra transitar a través de sus emociones diversos obstáculos para lograr su transformación. Ana García Mango es autora de esta obra y también la actriz principal de este unitario y tiene la amabilidad de atendernos en esta tarde de sábado. Ana, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu No, programa, muy contenta de estar acá con ustedes. bienvenida a Yo Quiero Verte y la verdad el gusto es nuestro de poder compartir una obra tan interesante que bueno, quería preguntarte de qué manera surge la idea de esta obra de La Flor de Magdala, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer esta obra? Esta obra. Qué buena pregunta. Bueno, esta obra se deriva de un libro que escribí, que el libro, en realidad La Flor de Magdala es un libro y después Ujú. se transforma como en el unipersonal. Y Bien. todo este proyecto empezó a crearse, a generarse en el 2017, en un retiro en México, donde yo estaba, y es como que es el resumen de un proceso de años de transformación interna, ¿no? De transformación de transformar todo aquellos como cuestiones internas que nos generan sufrimiento, que en realidad de eso trata bastante la obra, ¿no? Es una mujer que se anima a verse, que se anima a conectar con todo lo que está sucediendo internamente adentro de ella, que no la deja ser feliz, que no la deja estar en paz, que no la deja ser libre, ¿no? No es una obra que trata como mucho de lo espiritual, pero nada como romántico o color de rosa o algo como religioso, ¿no? Sino como algo que es un mirarse, ¿no? Es un conocerse, es, ok, esto me genera sufrimiento, lo voy a transformar, no me estoy permitiendo sentir esta emoción, voy a permitírmela, juzgo este aspecto, rechazo esto. Entonces es como que se pone en escena muchas cosas que generalmente el ser humano trata de esconder, ¿no? Porque nos han hecho creer o sentir que hay cosas como muy fuertes que están mal con nosotros mismos. Entonces nos juzgamos todo el tiempo porque pensamos que estamos haciendo algunas cosas que están mal, que hay algo malo con nosotros, que enojarnos no está permitido, que si nos ponemos tristes tampoco podemos porque estamos depresivos. Entonces como que hay un montón de ideas, de limitaciones que tenemos como ser humano, que son justamente las que nos generan sufrimiento, ¿no? Las que nos encierran en cajita, en roles, en estructuras muy marcadas que de ahí no nos podemos salir. Entonces es como que es un resumen, un resumen de un proceso de años, ¿no? De mucha experiencia personal volcada ahí, ¿no? Después sí se deriva y termina como la dramaturgia y el cierre en una figura muy importante, ¿no? De la historia, que también un poco pone en jaque un poco lo que la religión cuenta de ella, ¿no? Pero sin faltar el respeto, sin nada, sino es como una versión totalmente distinta de una figura que la religión la cuenta de una manera, nosotros la contamos de otra, como una mujer que atraviesa un montón de obstáculos, de sentir, se anima a verse, trasciende su sombra para poder experimentarse, ¿no? Para poder sentir paz, amor, para poder estar como en un nivel alto de conciencia. Buenas tardes, Mariela te saluda, ¿cómo estás, Ana? Hola Mariela, ¿cómo estás? Bueno, tuve el placer de ver la obra Ah, y te sí, quería preguntar, bueno, esta figura, ¿no? sí, Que tiene que ver con Magdala, sí. ¿cómo llega a, a tu vida, cómo llega a transformarse en esa obra? ¿Por qué elegiste ese personaje tan histórico para concluir realmente todo ese proceso de transformación en el que Ujú. venía hablando, bueno, un poco la obra? Buenísimo. Mira, la verdad es que cuando yo estaba como en ese retiro, yo no soy religiosa, o sea, Ujú. no tengo como una inclinación que decís, bueno, se puede filtrar la figura de María Magdalena porque, bueno, tengo como todo un recorrido como más religioso. En realidad, la Iglesia Católica la, la cuenta de una manera como muy distinta, ¿no? La prostituta o...
Y acá surgió después como que con esa conexión interna, después como que sentí como la conexión con ella, después bueno, hay todo como un movimiento que ya está tratando la figura de María Magdalena como una maestra muy grande, como una de las compañeras más importantes de Jesús, y hay todo como un movimiento también que trata justamente la espiritualidad, no como algo religioso o como el Dios afuera, o eso, sino como más que nada un proceso de transformación, no como maestros en el sentido de Jesús como maestro, María Magdalena como maestra, Osho como maestro, Buda como maestro, personas que fueron humanas y que pudieron realizarse, ¿no? Entonces me pareció como muy interesante que se fue como la conexión justa de, bueno, ok, ella para poder convertirse en la figura en la que se convirtió fue un ser humano, vivió en una etapa histórica, vivió como nosotros, ¿no? Como que el objetivo es poder contar que también, porque uno si no, como que delega como afuera, como, ah, no, bueno, pero fue Jesús, ah, bueno, no, pero fue Osho, ah, bueno, no, pero fue Buda, como muy afuera, ¿no? Como que son seres especiales. Y en realidad lo que trato de como de comunicar y tratamos de contar es que en realidad no, todos tenemos un potencial adentro que si nos animamos como a descubrirlo y conectar con eso, que en realidad es una experiencia, todos podemos acceder a esa fuente alta de paz, de amor, que eso está dentro nuestro, ¿no? Pero para poder conectar con eso, primero hay que atravesar toda nuestra humanidad, todas nuestras limitaciones, nuestras sombras, nuestros sentirnos rechazados, no amados, todo lo que Magdala transita al principio, por eso se cuenta más sobre Magdala en realidad, ¿no? Porque le cuesta toda su humanidad para poder después como mostrar poquitas cosas de lo que fue la figura de María Magdalena como compañera de Jesús, como, ¿no? Como que fue una de sus compañeras más importantes, pero siempre en realidad en la historia se contó como que fueron 12 discípulos, pero varones, porque la mujer no estaba como muy integrada, pero por una cuestión de que, bueno, que había que esconder la figura de la mujer, había que poner como a Jesús como alguien Dios, entonces no podía tener ningún tipo de relación con ninguna persona del sexo femenino, ¿no? Como muchas ideas que después se estructuraron a nivel social, ¿no? Los curas, todo el pecado que sentimos con respecto a la sexualidad, la culpa, el Dios afuera. Entonces se trata como de contar que hay otro camino distinto a ese, ¿no? Sin decir que esa es la verdad, sino como que hay otro movimiento y otro camino que también está explorando otra versión de la que nos contaron, ¿no? De ahí surge más o menos. Hola, Ana Clara Bermúdez te saluda, ¿cómo estás? Hola, Ani, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Y me quedaba pensando en esto que nos comentabas sobre este mensaje tan profundo que tiene la obra y me preguntaba cómo habrá sido el proceso de construcción en cuanto a lo actoral para vos, teniendo en cuenta que es un unipersonal. ¿Cómo fue ese proceso de ir construyendo tu personaje para la obra? Buenísimo. Bueno, ahí el trabajo que hicimos con Fati, que Fati es la directora, que es una directora mexicana, fue un trabajo bastante intenso en el sentido de realmente conectar de verdad con cada cosa que a ella le va sucediendo, ¿no? Como conectar realmente con la tristeza, conectar realmente con la impotencia, con el enojo, o sea, no poetizarlo y contarlo como algo rosa, sino que se vea. Por eso también es una obra que a veces incomoda un poco. Hay gente que le encanta, hay gente que no. Nosotros sabemos que jugamos con eso. Hay gente que ama la obra y sale como wow, y hay gente que dice no me gustó para nada, me sentí re incómoda. Para mí María Magdalena no fue eso, fue una prostituta. La obra genera como mucho de eso, ¿no? Porque es confrontante y nosotras somos muy conscientes ver una mujer ahí mostrándote que grita, que llora, que se anima a un montón de cosas que nosotros sentimos que en nuestra vida cotidiana no está permitido. Entonces jugamos una apuesta bastante arriesgada y yo como actriz también fue como un desafío porque en mi carrera siempre vine haciendo personajes como más tradicionales, personajes que sabía que iban a gustar, o sea, tengo como todo un entrenamiento en crear ese tipo de personajes. Y este personaje es un personaje que tiene mucho despliegue emocional, que tiene mucho trabajo físico, mucho trabajo con la voz, pero que también es una apuesta, ¿no? Porque estoy ahí expuesta sola y muchas veces no se separa el trabajo
de gustar o no gustar el contenido de la obra, ¿no? El mensaje de lo que la obra ha generado, lo que a vos te puede hacer sentir estar ahí, ¿no? Entonces, fue un proceso creativo de mucha intensidad emocional. También Fati puso a servicio una técnica que ella estudió con su maestra en Nueva York y en Los Ángeles, en donde justamente trata un poco esto, ¿no? De la canalización, canalizar el personaje, canalizar la energía del personaje, porque el actor en realidad pone el cuerpo, el actor no es el que está ahí, ¿no? Pone el cuerpo y canaliza una energía, canaliza una persona, un ser humano, y ese ser humano tiene sentires, tiene frustraciones, tiene enojos, ¿no? Tiene como todo ese tránsito interno. Entonces puso al servicio y trabajamos mucho en el manejo de energías, ¿no? De qué le está pasando, qué está sintiendo, cómo camina acá, cómo dice este texto, y puso al servicio una técnica muy interesante, más que nada de canalizar, ¿no? De pedir como a la energía universal que baje todo este sentir que tiene Magdala, ¿no? Con la intensidad que la obra necesita, con la intensidad que tiene que tener ese personaje. Así que fue como un proceso bastante intenso a nivel emocional, también físico, no tanto textual, no tanto de qué dice el texto, sino más que nada qué le está pasando al personaje internamente. Antes de que Ana continúe con su preguntas que son más específicas de teatro, me quería detener un minuto, simplemente me permito hacerte esta pregunta, en Fátima López, ¿no? Que es una reconocida actriz, una directora teatral muy conocida en México, que tengo entendido que se conocieron por Instagram, pero está llevando la dirección de la obra por Zoom, ¿no? ¿Cómo fue enfrentar este desafío de dirigir esta obra de manera virtual? ¿Cómo fue el trabajo para poder llevarlo adelante? ¿Y cómo terminó resultando, ¿no? Esta dirección vía Zoom, que es algo inédito, creo que hoy en día se debe estar utilizando mucho, pero bueno, creo que debe estar trabajándose con prueba y error y demás, y bueno, quería ver cómo había sido este trabajo y este desafío de ser dirigida por alguien a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Genial, creo que el Zoom fue uno de los nuevos como parámetros que nos dejó la pandemia, ¿no? Como que nosotros también tuvimos que atravesar un montón de limitaciones de creencias, de no, ¿cómo vamos a ensayar una obra por Zoom? ¿Cómo, no? Como que también tuvimos que aventarnos y largarnos a la aventura de, bueno, a ver qué podemos crear, a ver qué surge a través del Zoom. Nos conocimos por Instagram, nosotros hicimos una apuesta en el 2019 de esta misma obra, de 4 funciones, con un director que hizo una buena apuesta, hizo una apuesta más técnica, ¿no? Que resolvió más la cuestión del personaje desde una cuestión más técnica. Estuvo bien, pero como que yo sentía que necesitábamos como ajustar un poquito más la profundidad del personaje. Y por ahí, para poder comprender la profundidad del personaje, quien está dirigiendo la puesta en escena, quien está sosteniendo todo el trabajo creativo, tiene que tener un poco un proceso interno realizado, porque si no es muy difícil, es chino básico, es como si yo a vos te largara a dirigir algo que estás hablando de cosas como muy fuertes, vas a decir, o esta está loca, o esto no tiene sentido, o esto no me gusta, o no. Entonces como que sentía que la tenía que dirigir alguien que tuviera un proceso interno hecho, como que hubiese un lenguaje compartido, ¿no? Tanto de texto como de mirada poética, pero de transformación. Y bueno, en 2019 hicimos las 4 funciones, le fue muy bien, pandemia, tuvimos que cortar, y ahí es cuando empiezo a generar cursos que se derivan de lo que es el libro, ¿no? Yo también tengo un proceso personal de meditación hecho de años, y había mucha gente que había leído el libro y que le parecía como muy interesante. Entonces empezamos a crear algunos encuentros con respecto al libro y algunas meditaciones, y nos basamos en escritura creativa y charlamos y dialogamos algunas cuestiones internas, y uno de esos cursos los hace Fati, y ahí como que hubo muy buena conexión, las dos, como somos artistas, también hubo muchos artistas en el curso en realidad, porque estaba muy enfocado en los procesos creativos, en la escritura creativa, en la creatividad divina, porque para poder uno crear cualquier obra de arte, sí o sí tiene que estar conectado internamente, sea consciente o no, siempre tiene que estar esa conexión. Si estamos robotizados desde la cabeza pensando en fórmulas, es muy difícil crear. Entonces estaba esa conexión. Y julio, agosto,
empecé a ver que, bueno, que con esto de la pandemia empezaba a levantarse un poco la cuestión del teatro, y dije, bueno, a ver, empecemos a proponer y armar de nuevo la puesta en escena del unipersonal, a ver si se puede como ir creando. Nunca imaginé que la íbamos a estrenar en noviembre, por una cuestión de que nunca pensé que se iba a levantar tan rápido la cuestión esta del teatro. Entonces, bueno, empezamos tranquilas en agosto, y también fuimos viendo como todas estas limitaciones, pero vi algo que trascendía mucho más allá de las limitaciones de la tecnología, de la computadora. Pudimos crear, mirá que la apuesta fue totalmente distinta a la del 2019, y se pudo crear detalles, y vio la conexión de cada escena, o sea, qué requería cada escena, hicimos ejercicios, y todo eso lo permitió como el Zoom sin ningún problema, ¿no? Como ejercicios de todo lo que es la técnica que ella propuso, corporales, vocales, de descarga de energía, de conectarse con la creatividad divina para ver qué sugiere cada escena, ¿no? Porque cuando dividió la obra en ocho escenas, y cuando cada día trabajábamos una escena, hacíamos ejercicios previos de conexión interna, y también ella no era rígida, no era como, bueno, acá la técnica va a ser así, esto asá, vos marcá, pará, decía el texto así, sino como que había un ejercicio de conexión, de canalización interna y de toda la energía, y ahí también ella permitía ver qué surgía en la improvisación. Entonces era como una apuesta muy fluida, muy creada en conjunto, ¿no? Tanto ella dejaba que yo como instrumento también sugiriera qué es lo que podía llegar a pasar en esta escena. Entonces como que ahí se fue armando. Es una técnica muy interesante que después pueden hacer alguna entrevista con Fati para que les profundice y les cuente más, pero creo que es como una técnica muy revolucionaria para cualquier artista, ¿no? En realidad para crear cualquier cosa, no solo para los artistas, porque la creatividad, la conexión con uno y esa fuente, cuando uno está conectado con uno, surgen esas grandes creaciones que vos decís de dónde surgió esto, y es simplemente por estar conectados con esa creatividad divina, ¿no? Que con esa cuestión interna que es un ejercicio, y es algo de lo cual no estamos acostumbrados. Así que más o menos por ahí fue el proceso. No sé si me expliqué bien. Sí, y además en todo esto que nos vas contando, Sí. se percibe, se siente mucho esta conexión que vos tenés con tu vocación, con esto que tanto amás hacer, el escribir, la actuación. Y quería pedirte si capaz podías contarnos un poquito qué es eso que vos sentís al estar sobre un escenario o al escribir un libro, una obra, y que a vos te hace confirmar que dedicarte a esto, al arte, es lo que a vos verdaderamente te hace feliz. Ah, qué linda pregunta. Sí, creo que cualquiera de estas actividades que vos nombraste, estar arriba de un escenario, o escribir, o pintar, o meditar, ¿no? Cualquier ejercicio que sí o sí obligue a esa indagación interna y esa conexión con la búsqueda, creo que es algo que es que no tiene precio. O sea, yo me siento a veces una privilegiada. Por momentos es como que es confrontante también, porque como les contaba al principio, no es color de rosa, no es como muchas veces es cuando surge una obra, una obra, ¿no?, de arte en realidad, o pintura, escritura, es en realidad algo que viene como de adentro, que uno plasma, ¿no? Y para que eso se pueda plasmar, para que eso se pueda concretar, uno tiene que estar muy abierto a que eso salga de uno. Y para que eso salga de uno, muchas veces hay que atravesar miedos, incertidumbres, tristeza, incomodidades, ¿no? Entonces es como que tiene esas dos polaridades, es como que es muy liberador, es como que uno hace una catarsis muy grande porque uno vuelca en un escrito o en una pintura o en una puesta en escena, vuelca todo es interno, pero al volcar todo eso también uno se enfrenta con un montón de cosas que están internamente adentro nuestro que por ahí muchas veces tenemos juicio, ¿no? Que en realidad como que es parte nuestro, pero en realidad desde muy chiquitas de chiquitos como que nos van llevando a que nos desconectemos de esa fuente. Entonces muchas veces también es estar lidiando internamente con, la aprobación interna y no tanto la aprobación externa. Los artistas también estamos como muy, sí o sí, muy expuestos, ¿no?, a la crítica, a la devolución, al me gusta, no me gusta, a la aprobación. Entonces sí o sí
todos los artistas, sean conscientes o no, tenemos como un desarrollo interno como muy profundo para poder sostener esa exposición, porque no cualquiera se anima a pararse en un escenario o a pintar o a escribir, ¿no? Porque también uno es blanco de que cada uno, el que lo está viendo, proyecta mucho sobre esa persona que está ahí, ¿no? O sobre algo que está leyendo, que escribió, o sobre algo que está viendo, que pintó, o sobre algo que está actuado. No es como que el ser humano proyecta en eso y es como que larga todos sus me gusta, no me gusta. Entonces es como te genera felicidad, pero también es confrontante, también es un proceso como muy interno de crecimiento en donde uno tiene que estar como muy anclado, porque también por eso muchas veces uno puede como escaparse de eso, no sé, y por ahí muchas veces se terminan las drogas o en el alcohol. Muchos artistas talentosísimos han terminado en eso porque también como sostener esos niveles de exposición y también más que nada internos, ¿no? Los propios fantasmas, las propias cuestiones que surgen de crear, y tenés que estar como muy internamente, siendo muy consciente y sostenido como para poder que ese proceso sea sano, ¿no? Que ese proceso sea algo que uno está volcando a manera de catarsis y está contando algo que sucede al ser humano, que a todos nos sucede, pero los artistas somos los responsables de ponerlo, ¿no?, en escena y decir, esto sucede, te guste o no te guste. O sea, ¿alguna vez vos te sentiste así? ¿Te guste o no te guste? O sea, es válido enojarse, te guste o no te guste, ¿no? Como así, muchas cosas. Pero es una responsabilidad también, ¿eh? No es algo... Es algo que genera mucha felicidad, pero también es algo que sí o sí te mantiene alerta, en el sentido de estar como muy conectado con uno mismo y ir conociéndose y desarrollar un espacio interno de confianza y de seguridad que sea mucho más fuerte que la aprobación, la crítica, ¿no? Todo eso, porque tampoco es que uno necesita irse muy lejos de uno para crear, al contrario, tiene que estar muy conectado con uno. Pero bueno, es un desafío que genera mucha gratitud, pero también tiene su parte de confrontación, su responsabilidad, su conexión. Ana, te agradecemos muchísimo este contacto con Yo Quiero Verte, pero antes contanos dónde podemos ver la obra, cómo podemos comprar las entradas y por qué la gente no se puede perder de ir a verla, ¿no? ¿Por qué no puede dejar de ir a ver esta obra? Genial. Bueno, este miércoles tenemos la última función, por lo menos acá en Argentina. O sea, sentimos que por ahí la obra va a salir más de gira y por ahí en otros países va a tener un poquito más de repercusión, pero en Argentina, este miércoles 8 de diciembre, 19:30 horas, en el Multiescena, hacemos la última función. Las plateas se pueden adquirir en boletería o en Plateanet, las entradas, no hay ningún problema. Y bueno, cualquier valiente que en realidad se anime a poder como tener unos 50 o 60 minutos de ver algunos aspectos o animarse a ver a una apertura como un poco más profunda de lo que una mujer y un hombre en realidad le puede pasar o sentir o sentirse muchas veces en crisis, enojada, frustrada, abandonada, no amada, y poder bancarse, verlo ahí a esa emoción en vivo y después ver un poquito de cómo transformarlo y cómo permitir poder sentir esas emociones. Creo que cualquier persona que se anime, que sea valiente y que tenga como una inquietud con su propio despertar, creo que le va a ser de mucha utilidad, ¿no? Más que nada eso, como no voy a mentir, no es una obra en la que uno va a venir a ver algo que por ahí le puede llegar a divertir o generar un entretenimiento, sino que por ahí te va a dejar pensando, tanto para bien o para mal, para gustarte o no gustarte. O sea, te va a dejar como una sensación viste, como de interrogación, de una cuestión interna, y también por ahí te puede mover. Pero yo creo que es una obra que cualquiera que se anime a ver un ratito, unos 60 minutos, a ver ahí, que puede llegar a pasar con uno si se permite ir adentro y se permite destapar esa olla y
sí, ok, estoy enojada, sí, ok, estoy triste, no hay nada malo con esto, no estoy loca, es algo que internamente me está pasando, y salir como del closet con eso, ¿no? De tantas cosas que uno tiene reprimido porque piensa que no está bien sentir, que no está bien lo que está pasando, ¿no? Como que uno vive muy, muy limitado, muy encerradito, muy, tengo que ser así, este es mi rol, este es mi personaje que yo desarrollo en la vida, y de acá no me saquen, porque si me sacan de acá, no sé, estás loca. Cualquiera que se anime, que yo creo que también la pandemia, creo que también la vida misma te lleva a un momento de crisis, de replantearte. O sea, creo que todos en algún momento llegamos a, ok, acá hay algo que quizás no está funcionando, quizás que tengo que ajustar, que tengo que cambiar, que tengo que ver. Otras personas no, otras personas están felices así y está perfecto también. Pero para cualquier persona que se haya como planteado de, ok, por acá la salida no es. O sea, me estoy sintiendo así, no me puedo hacer más la boluda, no estoy loca, sino que simplemente tengo que hacerme cargo de lo que está sucediendo adentro mío, a ver qué hay. Creo que para todo ese tipo de personas que se animen a indagar en profundidad, creo que les va a ser súper bien venir a verla, ¿no? Como un ratito de reflexión. Y está bueno que también el teatro se empiece a permitir estos espacios para contar ese tipo de historias. Está buenísimo el entretenimiento, la risa, el disfrute, porque es parte, pero también está bueno que por ahí el teatro se empiece a abrir a este tipo de obras, ¿no? Con figuras tan confrontantes, con temas tan intensos, ¿no? Como está bueno que se ponga en la agenda este tipo de guiones, ¿no? En realidad, de lo que va sucediendo con el ser humano. Ana, muy buen fin de semana y bueno, estamos en contacto y desde ya los invitamos a todos a acercarse al Teatro Multiescena allí en la calle Corrientes, 1764, miércoles 19:30, para ver esta obra La Flor de Magdala, con autoría y protagónico de Ana García Mango. Buen fin de semana, Ana. Chicos, muchas gracias, Juan Carlos, un beso grande y beso grande a todos por ahí, muchísimas gracias y bueno, los esperamos a todos los que quieran venirse.